mano, vamos a hacer una oración, ¿verdad? El Señor ha permitido que este varón sea el que esté al pie del cañón aquí en este lugar. Amén, amén. Y nosotros tenemos que considerar el esfuerzo que él hace. Amén, amén. Tenemos que considerar ese esfuerzo, como decía el hermano ahorita. Ya allá afuera uno tiene que valorar, aprender a valorar las cosas, todo lo bueno. Pero mire que el orgullo a uno le hace ser hasta llegar a... Y lo ciega. Usted no agradece, y eso sabe que lo causa el orgullo. Amén. Pero la escritura dice que el que se humilla delante de Dios será exaltado. Amén. Entonces vamos a orar al Señor para que nos dé ese espíritu de humildad, de humillación, que necesitamos ser así, porque Él da gracia. Amén, amén. Al humilde lo tiene ahí, ¿sabe? De los míos personal. Juan se recostó en el pecho y era humilde. Amén, amén. Entonces, qué bueno ser así. Y le rogamos al Señor para que lo ayude, lo fortalezca, mi hermano. Amén. Que para adelante con el Señor, que el Señor es el que da la paga. Amén. Y Una todo buena esto paga. esto no le servimos a los hombres. Amén. A su tiempo segaremos y no desmayemos. No Amén, nos amén, cansemos de hacer el aleluya. bien. Alabanza. A su tiempo uno recoge. Entonces vamos a orarle al Señor para que le ayude a ser fortalecido en el ser interior. Amén, amén. Aleluya, gloria al Señor. Señor Jesús, Dios mío, eres Dios de tú, toda Señor. gracia, Señor de todo En poder. este precioso día, Señor. Mi Señor, usted a mí me ha ayudado. Yo no merezco estar Estamos aquí, aquí, Señor, solo por pero tu gracia. usted me ha ayudado, Señor, y yo creo Oh, bendito que sea así tu como nombre, usted me ha Señor. ayudado, Muchas usted tiene el gracias. poder y la autoridad, Señor, para ayudarnos a todos, para guardarnos sin caída, Señor. Le rogamos en esta mañana, en este hogar, Señor, sea usted, Señor, manifestándose con poder, Señor, dando gracias, Señor, dando gracias, porque usted desea, Señor, glorificarse. Dios mío, bendiga a mi hermano, Señor. Usted conoce su esfuerzo, Señor. Tú eres el que da fuerza al cansado, Señor. Multiplica la fuerza al que carece de ella, Señor. Ayúdale a esperar, Señor, con paciencia, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Dale más gozo para que en medio de la prueba, Señor, Él pueda bendecir tu nombre, porque tú eres digno de ser glorificado, Señor, con toda bendición en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Guárdale, bendice este hogar, guarda a estos varones, Señor, y bendícele para que entiendan que solamente tú eres el Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, yo les quiero invitar a que le hagamos una porción de la palabra, o más bien yo se la leo, que no sé pronto no es bien contestar para que ¿cómo es que le dice, cómo se llama el chavo que le quiero evitar la partida? ¿Cómo se llama? ¿Quién quiere evitar la partida? Hay algo que el Señor me ha enseñado a mí primeramente, ¿no? Amén. Últimamente el Señor ha estado tratando conmigo. Oiga, porque el hombre dice, no, yo no le lloro a nadie y tal, y cuestiones aquella y esto. Pero oiga, yo le digo algo, si vale la pena llorarle a alguien y humillarse delante de alguien es delante de Dios. Amén, amén. Eso tiene su respuesta. Humillarse delante de Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Ahora, ¿por qué Dios quiere en esta mañana como meternos un empujoncito para que entendamos esta parte? Porque Él mismo nos dio ejemplo. O sea, Él no nos dice que lo hagamos, Él no nos dice que lo hagamos mandándonos, sino que el Señor siempre nos dio ejemplo enseñándonos. Porque es muy bueno cuando yo lo digo, usted hágalo, pero qué bueno cuando yo primero me humillo haciéndolo yo, Amén. y con esa humillación yo le enseño a usted.
Y ya usted, yo no tengo que mandarlo, porque como el que se humilla será exaltado. Y Él le da la gracia al humilde. Entonces, usted se humilla, agacha la cabeza y la gracia de Dios hace el resto. Deja que la gracia de Dios haga lo demás. Y usted no se enaltece, porque el que se enaltece va a ser abatido. Pero yo no quiero ser abatido. El Señor Jesucristo nos enseñó, Filipenses capítulo 2, el título que está ahí, humillación y exaltación de Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, es decir, siendo espíritu, porque Dios es espíritu, y no se aferró a su naturaleza espiritual como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Así mismo. O sea, nadie lo despojó a Él. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, el acto que Él tuvo fue que Él de su propia voluntad, es decir, Él se humilló en su voluntad divina como esencia espiritual y se metió a este mundo a través de la Virgen María, ¿no? Ahí se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante, se hizo semejante a nosotros, porque no se hizo de una manera perfecta como nosotros humanamente, en el sentido de que Él no fue un pecador. Amén. Pero Él fue humano como usted, tuvo sentimientos y emociones, pero nunca hubo pecado en Él. Y sigue diciendo la Escritura, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Es decir, nadie lo humilla. Él voluntariamente se humilló. ¿Sí entienden? Así mismo nosotros, a nosotros no nos tienen que obligar a humillarnos. Nosotros voluntariamente debemos humillarnos porque debemos reconocer que aquí hay uno más grande. Amén. Hay uno más grande. Entonces sigue diciendo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Ahí está la clase de humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Aleluya. Es decir que la humillación o la humildad se hace manifiesta en la obediencia. Muchas veces nosotros tenemos la razón, pero resulta que al yo tener la razón, en ese momento dado, en una conversación o en una discusión, yo tengo la razón. Pero muchas veces nosotros no damos el brazo a torcer para que las aguas se apacigüen, o sea, para que el conflicto no siga. Sino que sencillamente nosotros no damos el brazo a torcer. No, es que yo tengo la razón y no doy el brazo a torcer. No lo voy a torcer. No, y es que yo soy el que sé. Yo sé. En estos días tuve una experiencia, una niña de un hermano. Nos vamos a comprar un pollo, una alipapa, porque nosotros tenemos un grupito de acá, yo creo que ha analizado ahí cómo es la película. No es de terror, esa película es bien bonita. O sea, entonces nos reunimos en la casa a comer. Aleluya. Y entonces vamos pasando por la casa de un hermano porque allá vamos a comprar la alipapa. Y hay un hermanito nuestro que él tiene una forma particular de ser. Él es muy afectivo. Si de pronto uno da un abrazo, él es mucho más. Él tiene algo especial de parte de Dios que él une, él es así. Entonces se metió a la casa del hermano y bueno, yo por dentro de mí, hasta que el Señor me dio a entender algo. Y bueno, entramos, compartimos con el hermano, y el hermano nos acompañó a comprar las alas. Pero eso te acontece que nosotros nos devolvemos y viene la niña de él saliendo corriendo así. Viene corriendo, papá, y me dice, ¿en qué le ayudo? Me dice a mí y me coge la bolsa de las alas. Entonces acontece que esas alas nos las íbamos a comer en la otra casa con los hermanos. Pero entonces yo no puedo decirle, no me ayude, o no me quedé callado, mas sin embargo, entramos a la casa con el hermano y el Señor me estaba enseñando algo. ¿A través de quién me lo enseñó? A través de la niña. Vea, aquí está todo escrito, pero hay momentos que Dios con acciones nos enseña. A través de esa niña nos enseñó el Señor que por qué habíamos de comer nosotros solos allá
pudiendo compartir con los otros hermanos y compartiéramos todos unidos. Amén. A través de la niña ni se dio cuenta, algunos tampoco se percataron, pero la niña, como no tiene orgullo, Dios la usó y la niña ni cuenta se dio. Fue usada por Dios. Ahí la usó el Señor. Y ella no se dio cuenta. Pero eso fue algo que a mí me dejó impactado. Porque Dios no tiene límites. Amén. Dios realmente, nuestro Dios es extremadamente raro. Sí, Él es raro. Él es extraño. Amén. El Señor Jesucristo, inclusive muchas veces es difícil de comprender. Amén. Hay momentos donde usted, el Señor Jesucristo, no lo debe entender, sino que usted debe aceptar. Hay cosas de Dios que usted no puede entenderla, escribir y decir en San Juan 3 de tal manera. Son cosas que el hombre le echa capuz, es decir, le echa mente y no alcanza a entender cuál es esa manera. Yo le puedo explicar con palabras castizas. No es que Dios se vino del cielo y se manifestó en carne, pero eso no lo es todo. Esas son palabras. Es tanto así que decir que el Padre mandó al Hijo me suena raro. Amén. A mí eso no me parece un amor real, no me parece un amor real. Que el Padre se quede sentado allá en su trono y sepa que el Hijo va a padecer y manda al Hijo. Amén. Eso yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque acabamos de leer que la Escritura dice que Él se humilló. No dice que Él mandó a otra que se humillara. Él mismo se humilló hasta lo sumo. Amén, amén. Hasta lo sumo, haciéndose semejante a nosotros los hombres. Es decir, que la capacidad de las cosas espirituales, el Señor se hizo ignorante. Porque nosotros realmente somos ignorantes. Nosotros los seres humanos desconocemos cosas. Eso es ser un ignorante, que no tenemos el conocimiento completo. Siempre nos va a faltar conocer cosas. Todo nunca lo vamos a saber hasta que seamos transformados. Aquí, mientras estemos en la tierra, siempre nos van a enseñar. Siempre nos van a enseñar. Siempre va a haber otro que va a saber un poco más que nosotros. Y ese que sabe un poco más que nosotros no lo sabe todo. Pero aquí hay uno en esta tierra que todavía anda y se mueve, que siendo el que todo lo sabe, se hizo como si no supiera nada. Siendo el que tiene todo el poder, se hizo inferior a nosotros los seres humanos. Siendo aquel que creó todas las cosas, se hizo como alguien creado. Amén, amén. Pero a él nadie lo creó, se hizo. Él mismo se hizo hombre, como si fuera criatura. Pero ahí mismo él era el creador. Amén, amén. Humillándose, vino a mostrarnos a nosotros cómo se debe transitar en la vida. Yo estaba meditando y yo decía, esto es como una carrera de obstáculos. Y la mayoría de los obstáculos están a la medida de tu estatura. Es decir, que si no te agachas o si no te acostás, no podés pasar el obstáculo. Se golpea, se da duro y siempre se va a dar duro aquí. Y va a perder. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra desestabilizarte mentalmente, estás perdido. Entonces hay que humillarse, hay que postrarse, hay que bajarse, así como Él nos enseñó. Porque Él, estando en el lugar más alto, dice que Él habita en lugar inaccesible. Allá no podía entrar nadie donde habita el Señor. En el cielo, en el lugar donde Él habita, no hay nadie con Él. Está Él solo. Es inaccesible porque Él es santo. Y Él nos mostró cómo es el camino. Se despojó, se humilló, se bajó
mostrándonos a nosotros la única manera de poder vencer. La única manera de poder vencer es que hay obstáculos a los cuales cuando yo empiezo a transitar así, de pie, así, caminando así como si yo tuviera la capacidad de poder vencer en este mundo, me voy a golpear. Pero si yo me voy por debajo, dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Me humillo para que Él, cuando sea tiempo, cuando Él quiera, nos levante, nos exalte. Es decir, que el Espíritu Santo nos ha dotado para que nos podamos postrar y humillarnos, y en el momento que Él nos quiera levantar, el obstáculo va a estar alto. Entonces coge el Espíritu Santo y te levanta y te ayuda a saltar. Salta, pero es Él Él es el que te levanta. Él es el que levanta del polvo al pobre, y al que está en el basurero lo levanta de ese lugar. Pero Él es el que levanta. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, no queremos tener ese sentir de Él. No queremos sentir como siente Él. Y el estímulo de Él siempre es por su palabra, instándonos a que tengamos el mismo sentir. A que reconozcamos que nosotros como seres humanos tenemos una lucha interna. Y la primera lucha que tiene el ser humano es contra su yo, contra su ego, contra su propio ego. Amén. Usted tiene la capacidad de decidir. Eso es mentira, porque cuando el Señor, a través de su exaltación, porque la Escritura dice que así como se humilló, Él fue exaltado hasta lo sumo y recibió un nombre, un solo nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él recibió un nombre, es decir, que Él tuvo sus méritos. Él no vino a decirnos a nosotros o a imponernos: yo soy Dios y ustedes me tienen que adorar porque soy Dios, y puede hacerlo. Pero Él no nos enseñó eso. Él vino y se humilló, se despojó, padeció por nosotros. Él fue menospreciado siendo Dios, sufrió el menosprecio de sus familiares, sus hermanos, su madre no lo querían, no lo entendían. Este Jesús, las cosas que usted ha padecido, Él las padeció al límite. Su propia familia lo despreció, lo menospreciaron, pero tenga en cuenta que Él es Dios. Nosotros somos seres humanos, criaturas, pero Él, siendo Dios, padeció. Lo menospreciaron. Fue Él herido. ¿Pero por qué fue herido? Pensando en usted y pensando en mí. Fue herido por nuestras rebeliones. Es decir, que aún nosotros siendo rebeldes con Él, Él dijo: yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar por ellos. No me interesa cuánto debo sufrir, cuánto debo padecer. Así como Él fue menospreciado, Él menospreció el padecimiento. Dice que Él menospreció el oprobio, porque lo veía usted de una manera distinta como lo ve la sociedad. Porque el Señor llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Porque Él vio que en usted hay voluntad. Porque Él vio que en usted hay capacidad de decidir. Y que usted tiene la capacidad de decidir por Él. De optar por la ayuda de Él. Porque usted está cargando con un muerto que no le pertenece. Está hediendo, ese muerto hiede. Deja un mal olor. Un olor a orgullo. Un olor a altivez. Y por eso usted clama al Señor. Y el Señor, usted dice: el Señor no me oye. El Señor no me responde.
¿Pero por qué? Hágase la pregunta, ¿por qué el Señor no me responde? Porque yo quiero decirle que Él tiene oídos y sí oye. Pero lo que usted necesita es que Él le responda. Y para que Él le responda, usted debe de humillarse. Amén, amén. Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué me desprecia el Señor? No te desprecia, sino que tu orgullo no te deja humillarte. Porque ante la presencia de Dios, uno debe de entrar humillado. Amén, Hay que amén. humillarse para recibir el favor de Dios. Así, amén. Hay que humillarse para recibir el beneficio de Dios. Habían dos hombres en la cruz, uno a su izquierda y el otro a la derecha. Y uno con una voz y con una arrogancia, con una prepotencia, oró a Dios, habló con Dios. Pero entró a la presencia de Dios de una manera altiva, arrogante, prepotente. Si tú eres Dios, mofándose de Él, burlándose de Él. Si tú eres Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Esa es la voz de la arrogancia. Usted, como es Dios y Salvador y ayudador, sálveme, ayúdeme con arrogancia. Por eso no hay respuesta. Por eso el Señor, aunque quiere, no lo puede hacer. Porque Él al altivo lo mira de lejos. Amén, amén. Pero había otro que entendió la gracia de Dios. Entendió que el que estaba ahí era Dios. Y le dice al otro: ¿acaso no temes tú a Dios, estando en nuestra misma condición? Y reconoce lo siguiente: a la verdad, nuestros hechos merecen que estemos aquí. Pero ¿qué mal ha hecho? Agachó la cabeza y reconoció que el que estaba muriendo ahí no era culpable. No era culpable. Era inocente. Amén, amén. Era sin pecado. Era sin mancha. Era sin contaminación. Era sin orgullo. Era sin altivez. Era sin prepotencia. Era el humilde Cordero de Dios, Amén, amén, que quita amén. el pecado del mundo. Era aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era aquel que tenía todo el poder y tiene todo el poder, pero nos enseñó lo que es la humillación. Nos enseñó lo que es la ley, no de la gravedad. Porque Él, a través de su humillación, desafió la gravedad, desafió las leyes terrenales. Siendo tan humilde, tuvo la capacidad de caminar sobre el mar. Siendo tan humilde, tuvo la capacidad de decirle a Lázaro: ven fuera. Y el que estaba muerto le obedeció. Tuvo la capacidad de echar fuera a los demonios, porque era humilde, porque es humilde, porque es sencillo, porque es amor, porque es la verdad, porque Él es el camino, porque Él es la vida eterna, y porque en su nombre hay mucho poder. Amén, gloria a Dios. Él nos enseñó el camino. ¿Cómo debo andar en este mundo? Porque vuelvo y reitero, nosotros no tenemos una lucha fácil en nuestra fuerza, porque no es con espada, no es a la fuerza, no es con arrogancia, no es con prepotencia, no es con mi propia capacidad, ni tampoco es con muchas personas. Con Jesucristo y con una persona ya son mucho, ya son ganancia. No necesitamos muchas cosas, solo lo necesitamos a Él. Amén, amén. Porque no es con espada, ni es con ejército, no es con nuestra fuerza, sino que es con la fuerza que empuja hacia el cielo.
Es con la fuerza de su espíritu Amén. que podemos vencer. Gloria a Dios. Es con Él. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Amén. Porque nadie podrá hacer frente. Ninguna arma forjada contra el que se humilla podrá prosperar. No puede prevalecer las puertas del Hades y del infierno contra la humilde y sencilla iglesia del Señor. Amén. Es sencilla. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es sencilla, es humilde, es mansa, Amén. es amor, es fe, pero también es templanza. Es la iglesia del Señor. Y por eso muchos desconocen, así como lo desconocían a Él, porque esperaban que Él llegara en pompa y anunciaran su llegada. Él es el Rey, pero dice que vino en un humilde, en una pollina de asna, en un burro, y entró la entrada triunfal, y empezaron a decir: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, amén. Amén. Y reconocieron algunos que creían, reconocieron que el que venía entrando ahí era el Rey. Pero este Rey no vino en un carruaje, pudiendo venir con un séquito de ángeles, pero Él vino humilde y sencillo. Algunos le decían el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero? Hasta de endemoniado lo trataron. Demonio tiene. Qué loco. ¿Acaso puede Satanás echar afuera a Satanás, o un reino dividido puede prevalecer? Pero Dios nos enseñó a callar cuando debemos. Él nos enseñó a bajarnos. Él, siendo Dios y teniendo la razón, se quedaba callado, porque Él, como cordero, fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice que Herodes y el que se lavó las manos, Poncio Pilato, lo llevaron ante el tribunal, ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato no encontró en qué acusarlo. Yo no hallo nada en qué acusar a este hombre. Este hombre tiene algo especial. Este hombre no es igual a nosotros. Le preguntaron: ¿tu reino de dónde es? Y él dijo: mi reino no es de este mundo. Aleluya. Otros decían de él, menospreciándolo, le decían: salve Rey de los judíos, salve Rey de los judíos. Y lo menospreciaban y se mojaban de él, se reían de él. Algunos, Herodes dijo: el Rey de los judíos. Y otros dijeron: no le ponga Rey de los judíos, ponle que Él se hace Rey, Él mismo se autoproclama Rey de los judíos. Y llegó, y Herodes le dijo: lo que he escrito, he escrito. Tenía que cumplirse la escritura, porque Él es el Rey. Amén, amén. Y no solo cualquier rey, Él es el Rey de los reyes. Amén, amén, amén. Y no solo es el Señor, Él es el Señor de los señores. Así es. Y no solamente Dios, también es todopoderoso. Bendito su nombre. Es decir, que nosotros, como seres inferiores al Creador, necesitamos, debemos, no es si quiere, usted debe entender que es una obligación, porque si usted no se humilla ahora que voluntariamente, la Biblia dice que ante Él toda rodilla se va a tener que doblegar. Amén, amén. Todos, Amén. todos, y así los que no quieran. La Escritura dice que los reyes se postrarán ante Él. Todos tienen que reconocer, ahora es voluntario, pero después, porque Él, sus méritos,
por sus méritos. Porque dice la Escritura que quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo. Está hablando de quién subirá al cielo. Y la Biblia muestra que nadie más subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, el que lo llena todo. Es decir, que Él, por su humillación y siendo Dios, había una fuerza que le levantaba hacia el cielo. Por eso la fuerza de gravedad y la ciencia no puede describir los milagros ni entenderlos, porque Él no es de esta tierra. Él no es terrenal. Amén, Él amén. es celestial. Y allá en el cielo las cosas son diferentes que como se manejan aquí. Aquí todo es en mi fuerza, por mi orgullo y como yo quiero. Pero usted tiene que permitirle a Dios que lo traslade. Porque Él traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y cuando ya usted esté en otra posición, esté trasladado, ahora usted va a tener otra mente. Va a ver las cosas distintas. Pero para poder tener esa mente, usted debe de humillarse. Debe de conocer que Jesús es Dios. Que Él lo hizo. Y que no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. Que somos ovejas de su prado. Que le pertenecemos a Él. Porque todo fue creado para Él. Por Él. Y con Él. La Biblia dice que todas las cosas ha hecho Jehová. Y hay un día destinado para los malos. Porque dice que aún al impío para el día malo. Él no creó a la gente pecadora. Dice la Escritura que los hombres amaron la perversión. Dios hizo al hombre recto, mas ellos amaron sus perversidades. Y dice que el hombre no quiere venir al Señor para que sus obras no sean reprendidas, para que sus obras no sean corregidas. Qué difícil es cuando alguien que nosotros consideramos inferior a nosotros nos quiere corregir. Cuando mi hijo, lo que me ha pasado, cuando yo como hijo de Dios que he entendido un poco, o inclusive cuando era inconverso, yo veía algo que era razonable y que era justo, porque hay impíos con obras de justo, y yo era impío, y algunas obras de justo hacía. Entonces yo miraba de esa manera y quería ayudarle a mi padre corrigiéndolo, pero él